Lucía y el amor de Bárbara Cartland, capítulo 6. Después de cenar, el marqués y Lucía salieron a cubierta. Los primeros días, cuando navegaban por el Adriático, el mar había estado agitado, pero después que pasaron Brindisi y rodearon la costa de Italia hacia el Mediterráneo, se tornó azul y estaba tranquilo como una laguna. Como siempre, existía el riesgo de encontrarse con barcos piratas si se acercaban a las costas del norte de África. El marqués había dado instrucciones de cruzar a través del estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, rumbo a la costa oeste de Italia. Ahora, en la distancia, podían ver las luces de tierra que parecían confundirse con las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. «Es tan hermoso», comentó Lucía. Se hizo el silencio. Después, con un tono de voz que nunca le había escuchado, el marqués dijo: «Como usted, Lucía». Cuando ella se volvió para mirarlo, asombrada, él la rodeó con sus brazos. Lucía temblaba porque le parecía que todo era un sueño. Entonces los labios de él se posaron en los suyos. Apenas podía creer lo que sucedía. Sin embargo, al sentir el beso, supo que era lo que había anhelado, no solo en los días que habían pasado juntos en el yate, sino casi desde el primer momento en que lo viera. Pero como le parecía tan fuera de su alcance, tan lejano como la luna o como un ser sobrenatural que había descendido del cielo para auxiliarla, jamás imaginó que la tocara o que la mantuviera cautiva como lo hacía ahora. Era tal como pensaba que debía ser un beso. Por lo tanto, se rindió a sus labios y comenzó a sentir un éxtasis muy diferente a cualquier sensación que hubiera experimentado jamás. Era parte de la luz en la que creía su padre, la belleza de Venecia, la gloria de la música y el perfume de las flores. Y todo eso formaba parte de un extraño y místico embeleso que la transportó al cielo, y ya no se sintió en la tierra sino parte del universo. Como si él comprendiera lo que ella sentía, la suavidad e inocencia de su boca lo excitaron y la apretó más fuerte, al tiempo que sus labios se volvían más exigentes y posesivos. Había en ellos un extraño fuego que hizo sentir a Lucía como si una cálida orla atravesara todo su cuerpo. Se volvió más y más intensa en su pecho y en su garganta hasta que por fin alcanzó sus labios y se unió al marqués en una llama ardiente. Solo cuando pareció que había transcurrido un siglo y el marqués levantó la cabeza, ella dijo susurrante: «Lo amo», y no sabía que un beso podía ser así. «Hace mucho tiempo que deseaba besarte», la tuteó el marqués con voz ronca y profunda. «Pero temía que te asustaras». «No estoy asustada. Siento como si me hubieras dado algo tan mágico, tan perfecto, que no existen palabras con las que pueda decirte lo maravilloso que fue». El marqués no contestó. Volvió a besarla, y a Lucía le pareció que los dos se hallaban en un lugar en donde había un haz de luz que no provenía del cielo, sino de su interior. La luz es amor, pensó. Después ya no hubo nada más en el mundo que los brazos del marqués, sus labios y él mismo. Más tarde, cuando las sensaciones que habían provocado uno al otro eran demasiado intensas como para soportarlas, Lucía apoyó la cabeza en el hombro del marqués, con la respiración agitada. «¿Cómo puede ser tan adorable y encantadora?», preguntó él, «y tan diferente a cualquier otra persona que haya conocido». «¿Es cierto? Te lo juro si lo deseas. Nunca imaginé que un beso pudiera ser tan maravilloso, ni que llegaría a sentir algo por alguna mujer tan profundo como lo que siento por ti. Y yo nunca imaginé que me besarías». «Lo sé», sonrió el marqués, «pero cada noche cuando discutías conmigo y tratabas de convencerme de que me convirtiera en un cruzado, he esperado y deseado hablar contigo de forma más íntima». «¿Te aburría?» «¿Cómo podrías aburrirme? Puedo asegurarte, querida mía, que nadie me aburre, o nadie se aburre cuando está enamorado». El marqués sintió que ella se estremecía. «No puedo creer que me ames, pero supongo que era inevitable que yo sí me enamorara de ti, aunque en realidad pensaba que te veneraba. Me vuelves presuntuoso, pero a la vez me hace sentir lleno de orgullo. Lo que puedo prometerte, preciosa mía, es que te cuidaré y nunca más estarás sola ni sentirás miedo». Lucía lanzó un suspiro que brotó de lo más profundo de su corazón. Es lo que deseaba oírte decir. Temía tanto lo que sucedería cuando llegáramos a Inglaterra, que deseaba que el yate navegara con gran lentitud. Haremos planes, pero por el momento solo deseo besarte». Sus labios descendieron sobre los de ella y la besó hasta que Lucía comenzó a temblar.
¿Cómo podía imaginar que existía alguien como tú en el mundo? Y sin embargo, supongo que desde el primer momento, cuando te tuve a mi lado en la plaza de San Marcos, debí percatarme de que nunca podría escapar de ti. ¿Y lo deseas? Sabes bien que es una pregunta tonta. Somos como una sola persona, Lucía. Comprendemos lo que el otro piensa y nuestras vibraciones nos atraen. Así que eres mía ahora y para siempre. Es lo que deseo ser. Es lo que eres y te lo diré de una vez y otra vez hasta que me creas. Ya que si yo no puedo escapar de ti, tú tampoco puedes hacerlo de mí. Deslizó sus labios con suavidad a través de su frente y hacia su pequeña nariz recta, y cuando ella esperaba que la besara en los labios, le besó la barbilla. Sus labios le despertaban una extraña sensación. De pronto, el marqués se inclinó más y besó su suave cuello. Lucía sintió como si ráfagas de luz traspasaran su cuerpo. Sentía placer y dolor. Su respiración era entrecortada y su cuerpo se ciñó más al del marqués. Dulce mía, mi preciosa. Ahora sus labios se unieron y la besó de una forma apasionada y posesiva, diferente a las anteriores. Lucía comprendió que tenía razón al decir que eran como una sola persona, ya que ella se derretía en él y ya no tenía identidad propia. Y cuando sentía que ya no podía continuar ese embeleso y permanecer viva, el marqués preguntó: ¿por qué esperar? Te deseo ahora, en este momento, pero primero debo contarte mis planes. Como Lucía se sentía aturdida y embelesada por las emociones que él le había provocado, le resultó imposible contestar y volvió a reclinar la cabeza en el hombro de él. Mencionaste a tu vieja niñera, dijo el marqués como si se obligara a hablar con sensatez. Pero pienso que, en lugar de irte con ella, como habías decidido, podrías llevarla contigo a Londres. Lucía se sintió intrigada, pero no habló. Él continuó: ella puede cuidarte en una casa que te compraré muy cerca de la mía. Así ya no estarás sola, pues pasaré a tu lado todo el tiempo que pueda. Lucía no podía pensar en otra cosa que no fuera la luz que parecía emanar de ella y del marqués. La cegaban no solo los ojos, sino también la mente, y otra vez se limitó a lanzar un murmullo porque no alcanzaba a comprender lo que él le decía. Seremos muy, muy felices, continuó el marqués. Te prometo, y nunca falto a mi promesa, que si dentro de 100 años tenemos que separarnos, te proporcionaré todo cuanto necesites y nunca más serás pobre como en Venecia. Entonces, como si empezara a darse cuenta de lo que él quería de ella, Lucía salió de su trance. No entiendo. Hay mucho tiempo para hablar después, pero ahora, mi adorada, solo deseo besarte y enseñarte a amar. Con la boca muy cerca de la de ella, agregó: como dije, ¿a qué esperar? Nos amamos y eres mía. Mía, mi preciosa, para siempre. Antes que ella pudiera contestar y preguntarle cómo lo deseaba, qué quería decir, volvió a besarla. Ahora el fuego de sus labios parecía invadirla, y las llamas crecían en su pecho. No obstante, tan de súbito que ella casi se sintió caer, la soltó para decir: no puedo esperar más. Baja a tu camarote, mi amor. Me reuniré contigo en unos minutos. Como si esas palabras la sacaran del sueño y la luz que la cegaba se atenuara y pudiera ver con más claridad, Lucía preguntó: ¿qué dices? ¿Qué es lo que me pides que haga? Te digo que te amo, y que lo más emocionante que he hecho en toda mi vida será enseñarte a amar. La rodeó de nuevo con sus brazos y agregó: seré muy gentil, no te asustaré, pero te deseo y haré que me desees. Su voz era profunda y ronca por la pasión, pero Lucía sintió como si la llama que ardía en su interior se apagara de pronto, como barrida por un viento helado. Colocó sus manos sobre el pecho del marqués para alejarlo un poco, y con voz que no parecía la suya, dijo: ¿Qué me pides que haga? Te pido que me ames, querida, como yo te amo. Te amo con todo mi corazón, pero aún hay algo que no comprendo. Sonriente, el marqués continuó: el amor es más que besos y por eso te deseo muy cerca de mí, para explicarte lo maravilloso que puede ser entre dos personas que sienten como nosotros. Lucía volvió a sentir que un frío la atravesaba y preguntó con una voz que el marqués casi no podía escuchar: ¿me pides que sea tu amante? Al hablar, le pareció ver los ojos llameantes en el hermoso rostro de Francesca y escuchar la violenta pasión de su voz cuando levantaba el estilete hacia el marqués.
Ante su pregunta, el marqués se puso rígido. Preciosa mía, no quiero que lo digas de ese modo. Pero es lo que me pides. Las palabras no importan. De lo que hablamos es de nosotros, Lucía, de ti y de mí. Lo que sugieres está mal. ¿Quién lo dice?, preguntó el marqués. Mi amor, sé práctica. ¿Qué alternativa tienes excepto tratar de ganarte la vida? De lo que estoy seguro no eres capaz sola y sin protección. Lucía no contestó y después de un momento el marqués agregó: Te juro que cuidaré de ti. Seremos muy felices juntos y cuando estemos en Londres te visitaré en la casa donde vivirás con tu niñera. Pero habrá ocasiones en que podremos estar juntos, como en el Caballo de Mar, o visitar Francia o cualquier otra parte del mundo. Aunque sus brazos la rodeaban, Lucía sintió que se abrió un abismo entre ellos. Casi como si tuviera la escena ante sus ojos, recordó la expresión del rostro del marqués cuando miraba a Francesca, y se volvió a escuchar la gélida furia de su voz al despedirla. Sin poder explicarlo ni discutirlo, le resultó imposible permanecer a su lado. Con voz que parecía la de un animalito herido, exclamó: «¡No! ¡No, no!». Antes que el marqués pudiera detenerla, corrió por cubierta y desapareció rumbo a su camarote. Él dio un paso como para seguirla, pero se arrepintió y se volvió para apoyarse en la barandilla, y su mirada se perdió en el vacío. Al llegar a su camarote, Lucía corrió el cerrojo y se arrojó en la cama. Temblando, ocultó el rostro en la almohada. Trató de pensar, pero sintió que su cerebro había dejado de funcionar y que hasta respirar le costaba trabajo. Permaneció acostada. Sentía como si hubiera caído en un profundo pozo negro y no encontrara la forma de salir. Pasó largo tiempo antes que pudiera pensar con claridad, y una y otra vez se preguntó: ¿cómo pudo suponer que yo haría tal cosa? ¿Cómo pudo imaginar que yo era ese tipo de mujer? Que el marqués esperaba que ella aceptara tomar el lugar de Francesca y le sugiriera obsequiarle una casa en pago por su amor, la hacía sentir como si se sumergiera en un pozo de degradación. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió a pensar siquiera que aceptaría tal proposición?, se preguntó. Después, poco a poco comenzó a calmarse y dejó de temblar. Ya más tranquila logró iniciar un razonamiento lógico. Pero no le era fácil porque la agobiaba el recuerdo de los ardientes besos y las emociones que el marqués había despertado en ella. Lo amo, se dijo en la oscuridad. Las lágrimas la ahogaban y comenzaron a humedecer sus mejillas. Ante el temor de no poder controlar sus convulsos sollozos y que el marqués la oyera, hundió el rostro en la almohada y lloró casi hasta sofocarse. Por más de una hora antes que se levantara de la cama para despojarse del vestido, lloró. Ponerse el camisón y meterse bajo las sábanas le fue difícil. No sabía si el marqués se había ido a dormir o si había llamado a su puerta, tal vez para disculparse o para insistir. Solo sabía que sus lágrimas habían sido tan tempestuosas que cuando lloraba se había olvidado de todo, excepto de su humillación. Se sentía totalmente exhausta, pero a la vez su mente se había aclarado y podía pensar. Repasó con detalle lo que había sucedido y por primera vez comprendió que de una forma tonta e infantil siempre había imaginado que cuando dos personas se aman, se casan. Sabía muy bien que era imposible que alguien como ella se convirtiera en la esposa del marqués. Su madre le había hablado de la importancia y las responsabilidades de los aristócratas ingleses. Son como reyes en su propia aldea, le había dicho una y otra vez con una sonrisa. La gente espera de ellos que sean su guía, sus protectores, y siempre, bajo cualquier circunstancia, su palabra es la ley. Le había explicado que los nobles solo se casaban con mujeres de su mismo linaje, y que un matrimonio con alguien de clase inferior siempre era mal visto. Solo en los cuentos de hadas o en las novelas una campesina puede casarse con el príncipe, y estoy segura de que te has dado cuenta de que eso no sucede en la vida real. Y después había agregado: pero lo que en realidad importa, querida, es que cuando dos personas se casan, se amen. Nada más tiene importancia. Pero Lucía sabía que esa no era la solución a su problema. Ni por un momento había imaginado que el marqués le pediría que se casara con él, y por lo que le había dicho, comprendió que jamás había pensado en hacerla su esposa. Y por supuesto, si era práctica, debía reconocer que la única posición que podía ocupar en la vida de él
sería la de ser su amante, y si era sensata debía aceptar, puesto que no tenía alternativa. Sin embargo, pensó que si lo hacía, destruiría los ideales y la apreciación de la belleza con la que la habían criado desde que era una bebé. Solo la belleza importaba en la pequeña casa de campo en Little Morden, donde vivían. Era belleza lo que su madre les había dado a su padre y a ella, y belleza lo que su padre buscaba reflejar en sus pinturas. La belleza de la vida y el amor, que eran sinónimos. Sería una perversidad destruir eso, discutió Lucía consigo misma. No solo porque la Iglesia lo consideraría un pecado, sino porque también sería un pecado contra mi alma y contra todo aquello en lo que creo. Se preguntó si su madre tenía razón o no al decir que el amor era lo más importante. Recordó el embeleso que le había hecho sentir el marqués y lo maravilloso de sus besos, hasta que las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Lo amo, sollozó. Entonces comprendió que aunque le pidiera lo que le pidiera, por humillante que le pareciera, el amor que sentía por él lo excluía todo. El marqués permaneció largo tiempo en cubierta. No se percató de que la embarcación se acercaba a la playa hasta que notó que las luces se veían más cerca, y supuso que el capitán había elegido una tranquila bahía para pasar la noche. Cuando era posible, solían anclar cerca de la orilla, desde la medianoche hasta el amanecer, para que a la mañana siguiente la tripulación estuviera descansada. Sus pensamientos regresaron a Lucía y se preguntó qué podía hacer respecto a ella. Hasta cierto punto, había supuesto que se escandalizaría ante la sugerencia de convertirse en su protector. Sin embargo, no podía hacer otra cosa más que ofrecerle sus cuidados, evitando que se quedara sola y a merced de otros hombres. Como Lucía había adivinado, el marqués tenía una idea clara de su posición social y estaba sumamente orgulloso de su linaje. Le había dicho a Alistair que no tenía intenciones de casarse, pero estaba consciente de que tarde o temprano debía dar un heredero, lo que implicaba elegir esposa. Pero no había prisa, y su intención era permanecer soltero el mayor tiempo posible. Desde pequeño había sabido que su esposa debía gozar de su misma posición social, ya que la mujer que llevara su apellido tendría un lugar tradicional tanto en la propiedad donde su familia había vivido durante 5 generaciones, como en la corte. Era obligación de su esposa ser la benefactora de nuevas órdenes de caridad, orfanatos, escuelas y hospitales, y su madre, como todas las marquesas de Wiscombe, de acuerdo con la tradición, había sido dama de honor de la reina. El marqués sabía que realizar un matrimonio desigual, como lo había hecho el rey, que había elegido una esposa muy poco apropiada, sería desastroso, no solo desde su propio punto de vista, sino también del de su familia. Por lo tanto, nunca había pensado que podía encontrar a la mujer adecuada para ser su esposa en otro lugar que no fueran los salones de las residencias aristocráticas de Mayfair o en los bailes del Palacio de Buckingham. Ahora, de forma insidiosa, como si el mismo diablo pusiera la idea en su mente, pensó que si tenía que casarse y Dios sabía que no lo deseaba, solo sería feliz con Lucía. No solo la deseo físicamente, se dijo, también estimula mi mente y me hace pensar en una forma como no lo hacía desde que salí de Oxford. Recordó que en aquellos días tenía una idea caballeresca de las mujeres, y que por las noches solía sentarse a charlar con sus amigos sobre los ideales que habían provocado que los caballeros de Malta hicieran votos de castidad. Como ellos mismos deseaban reformar el mundo, se preguntaba si debía hacer lo mismo. Era mitad en serio y mitad en broma. Sin embargo, el marqués pensó ahora que en esa época de su vida había creído ser un cruzado que lucharía por todo lo que fuera mejor y más elevado para iluminar a la humanidad. Después, al salir de Oxford para ingresar al ejército, encontró mujeres y más mujeres que lo hicieron olvidar todo lo que no fuera el placer sensual del cuerpo. Cuando había estado en la guerra, le había resultado difícil pensar en otra cosa que no fuera el hecho de conservar la vida. Más tarde había regresado a Inglaterra para convertirse en el líder del libertino y alocado mundo social. Como uno de los amigos más cercanos del regente, se esperaba de que él disfrutara de la compañía de las mujeres y de todos los placeres de la carne. ¡Diablos! Eso es lo que aún deseo, se dijo cortante. Pero todo lo que podía ver era la luz de los cuadros de Beaumont y la belleza espiritual del rostro de Lucía.
Comprendía lo mucho que debía haberla escandalizado y sorprendido. Sin embargo, debía admitir que nadie se había comportado de manera más valiente y digna, ni nadie habría sido tan rápido e inteligente como ella. La amo, confesó ante sí mismo en la oscuridad, tal como Lucía se decía en el camarote contiguo. La amo, la amo, la amo, repitió el marqués entre dientes, y se preguntó, casi con desesperación, ¿cómo podría, aunque lo deseara, casarse con la hija de un artista? No valía la pena fingir ni siquiera por un momento que los artistas, por famosos y aclamados que fueran, se aceptaran como iguales en el mundo social de quienes compraban sus obras. Los artistas eran artesanos, artesanos superiores, era verdad, que aceptaban dinero en pago por su trabajo. El marqués recordó que su padre jamás habría pensado en invitar a su mesa a ninguno de los artistas que iban a su casa. Los invitaba para que le aconsejaran respecto a sus cuadros o para que le llevaran otros para agregar a su famosa colección. Pero si se quedaban a cenar, lo hacían solos, jamás con el noble. Y mientras se revolvía en la cama, el marqués descubrió que deseaba a Lucía con tal intensidad que se sentía a punto de romper la puerta de su camarote y obligarla a rendirse. Si la hago mía, pensó, en el futuro ya no habrá discusiones y tendrá que depender de mí, ya que no le quedará alternativa. Pero comprendió que aunque pudiera imponerse y rendirla en lo físico, jamás podría violar su espíritu. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué diablos puedo hacer?, se preguntó. Solo cuando el primer destello anunció el amanecer en el horizonte supo la respuesta. Lucía tampoco había podido dormir. Después de un tiempo dejó de rezar por lograrlo y se sentó reclinada en las almohadas. Reinaba un gran silencio, solo roto por el suave batir de las olas contra los costados del yate, y como no había cerrado las cortinas, a través de las ventanillas podía ver las estrellas. Recordó cuando el marqués había citado a John Donne al decir que deseaba alcanzar una estrella errante. Deseo ayudarlo a hacerlo, se dijo con tristeza. Volvió a recordar cómo le había dicho que podía hacer mucho por el país en la Cámara de los Lores. Es tan inteligente y tiene la presencia que lograría que la gente lo escuchara. Y aunque no quiera admitirlo, las reformas de las que hablamos son muy necesarias. Sé que podría ayudarle a comprender qué es lo que se necesita hacer, pensó. De pronto, como si su madre le hablara, descubrió que planeaba lo que le diría al marqués y los argumentos que le presentaría, en un tono de súplica que él no podría rehusar. Y cuando las estrellas comenzaron a desaparecer y el primer resplandor del amanecer apareció en el horizonte, comprendió que era el amor lo que contaba más que ninguna otra cosa. Como amaba al marqués, y el bien que él podía hacer en el mundo era más importante incluso que sus principios y su conciencia, debía aceptar lo que le pedía. Tal vez sea castigada por ello, mamá, dijo con voz muy baja, como si su madre la escuchara, y quizá con el tiempo él me deje, como lo hizo con la veneciana, con odio en su corazón y los ojos como de acero, pero al menos para entonces habré logrado que comprenda lo importante que es y cuánto es capaz de hacer. Esperó, como si su madre pudiera responderle, pero no lo hizo. Y entonces agregó, tu gran amor por papá y la felicidad que le brindaste fue lo que hizo que pintara de forma tan genial. Pensó entonces en las pinturas de su padre y en cómo, año tras año, su habilidad aumentaba y lograba transferir a la tela la luz de la vida que sentía en su interior. Pero había sido su madre quien lo animara e inspirara, y lo hiciera saber que aunque nadie entendiera ni apreciara su pintura, era su deber pintar para el futuro. Un día alguien comprenderá, había dicho, y mi amor, es lo mejor que has hecho, y eres un regalo para el mundo. Estoy segura, mamá, continuó Lucía, que así como tú le hiciste comprender a papá que no debía darse por vencido, y que la luz de sus pinturas provenía de Dios, yo puedo brindarle al marqués la misma luz para guiar a quienes necesitan de su liderazgo, para ayudar a los que exigen la compasión, y la comprensión y la justicia. Cuando el primer rayo de sol se elevó en el cielo y penetró en el camarote, a Lucía le pareció que era la respuesta que esperaba. Era como si su madre le hablara y le dijera que el amor que sentía por el marqués era un regalo de Dios que no debía desperdiciarse. Le diré que haré lo que desea y rezaré porque no se aburra de mí muy pronto y me aleje de su lado.
decidió. No estaba segura de qué significaba ser la amante de un hombre, pero sabía que si el marqués la hacía suya, sería tan maravilloso y perfecto como cuando la besaba. Le había dicho que sentía por ella algo diferente y que la amaba como nunca había amado a otra mujer. Así que deseaba creer que no habría comparación entre el amor que sentiría por ella y el que sintiera por Francesca o cualquier otra mujer. Y sin embargo, como la habían educada para creer en el amor que era parte de Dios, siempre sentiría que lo que hacía era un pecado, aunque jamás se lo diría. Rezaré y rezaré porque me perdonen, se dijo, y tal vez, como lucharé porque el marqués ayude a otra gente, no me sentiré tan avergonzada y degradada. Pero por mucho que discutiera consigo misma, aún podía ver ante sus ojos el rostro maquillado de Francesca y su sensacional apariencia. Eso proclamaba, pensó Lucía, no solo su profesión teatral, sino también que era como las otras mujeres a quienes escoltaban los aristócratas de Venecia. Su madre solía mirarlas con desprecio y se rehusaba a hablar de ellas. Hay mujeres a las que ninguna dama presta atención, querida, le había dicho a Lucía. Son muy atractivas, había comentado una vez cuando asistían a la ópera. Las veía ir de un palco a otro, entre risas escandalosas y evidentes coqueteos. Mira el escenario, Lucía, había indicado molesta su madre. Y recuerda que para una dama esas mujeres ni siquiera existen. Pero existían, pensó ahora Lucía, y el marqués le había pedido que se convirtiera en una de ellas. Se preguntó si también desearía que pintaran su retrato y le regalaría joyas como a Francesca. Cuando estuviera con él, las damas como su madre mirarían hacia otro lado, porque para ellas ella ni siquiera existiría. Se estremeció. Pero pensó entonces que si el marqués no estaba a su lado, habría hombres que constituirían una amenaza a donde quiera que fuese. Aunque se ocultara en Little Morden y por todo el resto de su vida viera solo a su niñera y a los habitantes de la villa, ellos la encontrarían. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, se preguntó. Cuando se termine el dinero que el marqués me pagará por las pinturas, tendré que ganarme la vida de algún modo. Como si sus pensamientos hubieran avanzado en círculo, volvió a encontrarse donde había empezado, y comprendió que, por reprensible que fuera, con el marqués al menos estaría segura. Entonces no tendría que temer nada más que el momento en que él ya no la necesitara. Y hasta entonces se dedicaría a inspirarlo para que alcanzara su estrella errante. Lo haré, decidió de nuevo, pero por favor, Dios mío, ayúdame. En cubierta se escucharon pisadas. Lucía se levantó y se vistió. Después del tumulto que se había producido en su mente durante la noche, al tomar una decisión había recobrado la calma. Pensó que la dura noche había dejado huellas en su rostro, pero en cambio la luz del sol que entraba en el camarote hacía resplandecer sus ojos, la dorada cabellera y la blancura de su piel. Es porque, a pesar de todo, lo amo, pensó. Cuando se ponía uno de sus sencillos vestidos, descolorido de tantas lavadas, sintió que su corazón latía enloquecido, porque en breves minutos volvería a ver al marqués. Pensó en lo mucho que le agradaría saber que había decidido aceptar. Le sonreiría, tal vez hasta la besara de nuevo, y a ella le sería imposible pensar en otra cosa que en el embeleso que la envolvería, y en que lo amaba más que a la propia vida. Esa era la verdad. Y al final, cuando él ya no la deseara en su vida, le sería fácil morir. Viviré y amaré, ya que sin él sentiré como papá cuando murió mamá, que ya no queda nada por qué vivir, se dijo. Se miró por última vez en el espejo y le pareció que había logrado arreglarse el cabello en un estilo favorecedor y que sus ojos brillaban. ¿O sería el sol que entraba por la ventana? Al mirar su boca recordó los besos del marqués y se ruborizó. Estaba casi segura de que ahora sus labios se veían diferentes porque, a través de ellos, él le había provocado tal éxtasis que la había elevado hasta el cielo. Lo amo, pensó. Y comprendió que lo único que deseaba era estar cerca de él, y que le dijera que, a pesar de la forma en que se había comportado la noche anterior, aún la amaba y la deseaba. Entonces, casi como una mano helada le apretara el corazón, se preguntó si no habría cambiado de parecer y ya no estaría dispuesto a ofrecerle la casita en Londres, cercana a la suya, y preferiría a alguien como Francesca. Se dijo que sus temores eran absurdos.
El amor que sentía el uno por el otro no podía desvanecerse de la noche a la mañana, ya que provenía de la eternidad y duraría para siempre. Corrió hacia la puerta, como en busca de consuelo. Al mismo tiempo se abrió la puerta del camarote principal y se encontró frente al marqués. Durante un momento ambos permanecieron inmóviles, y cuando sus ojos se encontraron los dos parecieron volverse de piedra. Temblorosa y con dificultad para hablar, Lucía comenzó a decir: «Tengo algo que decir». El marqués dio un paso adelante y la tomó de la mano. «Perdóname, mi amor», dijo con voz profunda, «y dime que aceptas casarte conmigo». Hemos llegado al fin de este capítulo 6 y ya solamente nos resta el 7 para terminar esta bella historia. Los invito a buscar el siguiente capítulo y no olviden antes de todo dejarme su like. Bye.